Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol, ¿no? Y del partidazo entre el Real Madrid y el Manchester City que ha acabado con un empate a 3. La verdad es que se ha dado todo lo que dije. Un partido que para mí está muy mal preparado por parte del Real Madrid. Yo la verdad es que tenía muy malas sensaciones y al final se ha cumplido lo que yo dije. Un partido que yo creo que ha sido favorable para el City, la verdad. Y hay que contar también que hay variables que uno no puede predecir, como el dolor de barriga, el dolor de estómago que tuvo Kevin De Bruyne, y que por esa razón se perdió el partido completo, ¿no? Y que yo creo que con este jugador las cosas hubieran cambiado. Y pues nada, ¿no? Hay muchas cosas que analizar. Creo que el Real Madrid ha tenido mucha pegada el día de hoy, que era lo que yo esperé. O sea, era lo mínimo que podría tener el Madrid el día de hoy y que debía tener. Era tener pegada, aprovechar las cagadas del City tal cual lo dije. Pero es que se ha cumplido todo exactamente como lo dije y eso es lo que más me molesta. Me molesta porque ¿qué es lo que yo dije? El Madrid va a esperar que el City se equivoque y el City hoy se equivocó bastante. Y yo creo que el Madrid le podría haber metido hasta 5 goles al City y desaprovechó muchos goles el Real Madrid el día de hoy. Se entiende a lo que voy. Además, el partido empezó muy mal, porque el partido empieza con un error muy grande por parte de Tchouaméni. Tchouaméni es jugando de central, que Tchouaméni no sabe jugar de central. Y creo que a los 30 segundos ya le habían sacado amarilla. Así que se pierde el partido de vuelta, es el único que se pierde el partido de vuelta. Y lamentablemente es una baja muy sensible para el Real Madrid. Y además de esa falta, nace un gol de Bernardo Silva que no tiene ningún sentido. Bernardo Silva pateando de 40 metros y Lunin se come el gol. O sea, es que Lunin se lo come. Yo estoy seguro que si hubiera estado Courtois, Courtois la saca. Pero Lunin se la comió. Y yo creo que ese gol fue el que condicionó todo el partido. Después que el Madrid lo da vuelta con dos jugadas no espectaculares, no con un gol de Camavinga que tuvo mucha fortuna porque rebota en un jugador del City, gol del Madrid. Después la tremenda asistencia de Vinicius que deja solo a Rodrigo y también rebota en un jugador del City, gol también. Y el Madrid lo había dado vuelta. Y la verdad es que después, bueno, empezó el segundo tiempo y es lo que yo quiero argumentar aquí porque esto es lo que más me molesta. Porque el Madrid llevó el partido a donde querían jugar, literalmente. Pero el City se dio cuenta de esto. ¿Por qué? Porque el primer tiempo fue arco y arco. Un partido digno de la Premier League, ¿no? Un partido de caballos de carrera, ¿no? Y ese partido desbeneficiaba mucho al Manchester City. Y el Manchester City en la segunda parte corrigió ese error. Y comenzó a jugar a la posesión. Y fue ahí cuando el Madrid sufrió. Y sufrió demasiado. Y de ahí vinieron los dos goles del Manchester City, ¿no? Que se colocó 2-3 con dos golazos, uno de Foden y un golazo que no tiene ningún sentido de Guardiola, o sea, un golazo, literalmente dos golazos del Manchester City, pero que son dos errores del Real Madrid, de un mal despeje en un córner para el gol de Guardiola y una mala cobertura en el gol de Foden. Ya, el gol de Foden te lo puedo creer porque es un golazo. Pero el Madrid marcó muy mal y lo dejó absolutamente solo. ¿Se entiende a lo que voy? Y eso todo a consecuencia de que el Manchester City comenzó a jugar a la posesión. Si el Manchester City desde un principio hubiera jugado a la posesión, hoy nos comemos 4. Te lo digo de esa manera y de una forma súper honesta. Si hoy el Manchester City hubiera jugado a la posesión, nos comemos 4. Y por eso yo me voy molesto porque siento que al final el Manchester City hizo lo que quiso. Y si el Manchester City hoy no ha ganado, es porque han sido tontos. Es porque Guardiola no ha impuesto lo que tenía que haber hecho, que es moverle la pelota al Real Madrid, y se hubiera dado exactamente lo que yo dije. El Madrid esperando el error y el Manchester City jugando a placer porque no iba ni siquiera a presionar. Eso es lo que pasó el día de hoy. ¿Se entiende a lo que voy? Obviamente el Madrid ha tenido coraje y luego lo logró empatar con un golazo de Fede Valverde, una volea espectacular de un jugador que yo siempre he criticado, pero que al menos esta temporada ha repuntado bastante y se ha transformado en un jugador muy importante en el Real Madrid. Por lo tanto, se acaban las críticas para el jugador porque ha logrado, para mí, adquirir un nivel digno del Real Madrid. Así que un golazo y nos da el empate, pero yo no me voy contento porque al final, ¿qué fue lo que dije yo? Si el Madrid empata o pierde, estamos eliminados. Y ha empatado a 3 goles. O sea, van... A ver, es que tampoco estamos eliminados, pero vamos al Etihad. Y al Madrid se le da fatal el Etihad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Madrid hoy necesitaba sacar un resultado digno. Si Lunin no se come ese gol, si el Tchouaméni no hace esa falta, que es estúpida. Por ejemplo, si no dejan solo a Foden y si marcan mejor en el córner para el gol de Guardiola, digámoslo así, o en el gol de Guardiola, el Madrid hoy hubiera ganado 3-0.
Es que son las cosas como son. Hoy el Madrid ha pagado errores defensivos muy grandes. También hay que hablar de los jugadores, ¿no? Creo que ha sido un partido bastante bueno del mediocampo y por parte de la delantera. Pero ha sido medianamente bueno porque Vinicius ha jugado un partido bastante bueno. Rodrigo también, pero ha sido demasiado puntual el partido de los dos. Han jugado bien en ciertos momentos, no ha sido una constante. Otra cosa es que yo no entiendo mucho el cambio posicional que tiene Carlo Ancelotti. Es que yo no voy a experimentar, decía Carlo Ancelotti en la rueda de prensa, y te sale con Rodrigo por izquierda y Vinicius de delantero, y Bellingham totalmente perdido en la cancha. Es que son cosas que yo no puedo entender. Y me dirás, pero si funciona. Al final fue un gol de Rodrigo, el otro gol de Camavinga, al final funcionó lo que quería Carlo Ancelotti. Es que sí funciona, pero te diste cuenta que Bellingham en este partido fue totalmente irrelevante. Jude Bellingham en el partido de hoy fue totalmente irrelevante. Una, porque tenía una actitud de mierda el día de hoy. Entró con una actitud de mierda. Cuando la jugada terminaba, bajaba. Cuando la jugada terminaba arriba, subía. Estaba totalmente desfasado a nivel físico, a nivel mental y a nivel futbolístico. El partido de Jude Bellingham el día de hoy ha sido lamentable. Un jugador que viene bastante bajo hace harto rato ya. Y la verdad es que hay que hablar del tema, creo yo, ¿no? Pero hoy yo no lo culpo tanto, ¿sabes por qué? Porque creo que está perdido, porque no sabe qué hacer, porque Carlo Ancelotti está moviendo demasiado el equipo y cada vez complica más las cosas. Es como construir una casa y cuando ves que la casa como que le falla algo, en vez de arreglar ese algo, arreglas totalmente la casa. Es como que la echas abajo y construyes desde cero, ¿se entiende? Eso es lo que está haciendo Carlo Ancelotti con el equipo. Y por esa razón a mí me molesta un montón, porque el empate de hoy yo creo que no era para empatarle al City. Hoy el Madrid, con lo mal que jugó el City, le tendría que haber metido 4 o 5 goles. Y eso es lo que me molesta, porque este empate nos puede costar la clasificatoria. Y es lo que yo vengo diciendo desde hace tiempo. Toni Kroos, yo creo que en vez de haber jugado con Toni Kroos, pudiste haber puesto a Nacho, yo creo. O sea, Rudiger borró a Haaland, si esa es la verdad. Lo que pasa es que yo creo que Nacho debió haber jugado el día de hoy. Y debería haber jugado Tchouaméni en el mediocampo. Y Toni Kroos no debería haber jugado el día de hoy. Toni Kroos fue irrelevante el día de hoy. Fue un jugador que no tuvo ningún peso en el partido. Porque nada vino por Toni Kroos. Toni Kroos no hizo absolutamente nada en el partido. Para mí fue un jugador inexistente. El mejor jugador del mediocampo fue Camavinga con Valverde, tal como lo dije. ¿Por qué? Porque son más jóvenes, porque corren mucho más. Y si hubiera estado Tchouaméni en el mediocampo, yo te aseguro que el City ni siquiera hubiera llegado al área. Pero bueno, en fin, ya está, ¿no? Un empate a 3 que para mí sabe derrota, la verdad. Yo honestamente lo dije, tenía muy malas sensaciones con el partido porque lo vi muy mal preparado por parte de Carlo Ancelotti y no me equivoqué. A ver, que el Madrid tenga pegada, eso se sabe desde siempre. El Madrid estaba jugando de local, tenía que tener pegada, tenía que tener, ¿cómo se llama? Esta suerte del campeón, ¿no? Que tiene el Real Madrid y que siempre la ha tenido en la Champions, porque el Madrid tiene grandísimos jugadores, es el mejor equipo de la historia, el mejor equipo de la historia de la Champions, y obviamente no se la vamos a regalar al City, ¿no? Obvio que no. Sin embargo, a mí me parece que el partido pasa por lo que hace el City. Si el City hubiera jugado a la posesión desde el minuto 1, yo creo que hoy hubiéramos perdido, pero claramente, un 3-0 o un 2-0, pero yo creo que el Madrid hubiera perdido hoy sí o sí si el Manchester City se hubiera dedicado a jugar a la posesión. ¿Pero por qué dices eso? Si el Manchester City juega a la posesión, sí. Pero el Manchester City hoy literalmente intentó jugar a un fútbol mucho más vertical y por eso el Madrid tuvo mucha contundencia, ¿no? Y también el orto de que Kevin De Bruyne no jugara el día de hoy. Que yo creo que eso impacta mucho en el equipo. Habrá que hacer algo con Foden, que yo dije, Foden es un peligro, Bernardo Silva es un peligro, fueron los dos mejores del Manchester City. Y si el Manchester City hoy se lleva un empate es gracias a ellos dos. Y pues nada, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa. Yo la verdad me voy con una sensación de mierda, una sensación de que perdimos literalmente y que la eliminatoria para mí está perdida en un 60%.